La realidad es el capitalismo y el capitalismo es la realidad, ¿no? No hay alternativa. Este sería uno de los pensamientos más expandidos en nuestro imaginario colectivo actual, encajado dentro de un sistema hegemónico que tiene todo tipo de estrategias para construir esta ideología de lo inamovible que Mark Fisher bautiza como realismo capitalista, un concepto nombrado ya en el apartado anterior. En consecuencia, el realismo capitalista es una constricción ideológica, un pensamiento latente en todos los pensamientos actuales, donde como una larva vertebra siempre un génesis común. No podemos pensar fuera del capital. Lo descrito genera varias consecuencias. El pesimismo se normaliza y el inmovilismo se justifica por pura lógica. ¿Qué sentido tiene intentar cambiar las cosas si en el fondo ni siquiera podemos proponer alternativas políticas para después? Con este panorama, lógico es que la ansiedad y la depresión aniden en abundancia sobre nuestras cabezas. No por nada es la enfermedad de nuestro tiempo, un síntoma colectivo de lo que la enajenación puede causar, un síntoma que además nos cuesta detectar como social, ya que el realismo capitalista atomiza nuestra capacidad de análisis, viéndolo todo a través de una exacerbada individualidad, una visión carcelaria para poder entender las estructuras sociales que nos subyugan. Como el propio Fisher nos advierte desde hace algún tiempo, una de las tácticas más exitosas de la clase dominante ha sido la responsabilización. Cada uno de los miembros de la clase subordinada es empujado a creer que la pobreza, las faltas de oportunidades o el desempleo son solo culpa suya y de nadie más. Los individuos se culparán a sí mismos más que a las estructuras sociales, que igualmente han sido inducidos a creer que realmente no existen. Fisher, los fantasmas de mi vida. Por tanto, Mark Fisher nos habla de esto más profundamente en el libro Deseo postcapitalista, donde con un perceptible desasosiego busca los pensamientos frontera de nuestra época, el marxismo, el aceleracionismo, la filosofía posmoderna y otros. La clave de cómo el sistema capitalista utiliza nuestro deseo, lo moldea, lo manipula y lo instrumentaliza a través de la publicidad, los medios de comunicación, la propaganda política y la cultura popular. El capitalismo, con suma inteligencia, somete los posibles anhelos de relacionarnos de maneras diferentes, atacando aquellas formas culturales que plantean alternativas, mercantilizándolas, dejándolas vacías de significado contracapitalista. El deseo capitalista es tan fuerte que cuesta mucho moverse políticamente hacia una dirección correcta que camine hacia el postcapitalismo, porque todo está impregnado de ese fetiche mercantilizado del capitalismo, es decir, todo está traspasado por la lógica productiva, económica y comercial del capitalismo. A esta especie de colonización del deseo es a la que Fisher quiere atacar, fomentando un deseo colectivo más allá del capitalismo. Esto requiere una transformación sobre cómo pensamos y sentimos, así como las estructuras sociales y económicas que nos rodean. Para tal tarea hace falta una vuelta a la conciencia de clase, entendiendo cómo funciona nuestro deseo, sabiendo de qué expresa la clase trabajadora dentro del capital, de cómo el placer e incluso el sufrimiento nos atan inconscientemente a este sistema, de cómo el resentimiento es utilizado en nuestra contra, vertebrando una anticonciencia de clase, donde la identidad rígida, nacionalista y racial es usada por el neoliberalismo para que veamos nuestro sufrimiento de manera atomizada, situando la etiqueta de enemigo o competidor junto al que comparte los mismos trazos dentro de las relaciones sociales. ¿Os suena? Así es, Fisher abre con un preciso bisturí todas aquellas pequeñas metástasis que van destruyendo nuestra conciencia y asfaltan a su vez una recta y accesible autopista para la reacción, la lucha interna, la desorientación y el fascismo. Fisher fue un pensador de la enajenación condenado a sufrirla. El final de Deseo postcapitalista es realmente triste. Como si de una pequeña broma se tratara, el capitalismo y sus consecuencias psicológicas más desastrosas llaman a la puerta de esta obra. Cuenta el libro en el apéndice 1 que las clases del seminario en las que se basa el libro se ven cortadas abruptamente por el suicidio de Fisher, que llevaba muchos años conviviendo con una severa depresión. Sin embargo, sus alumnos siguieron utilizando el aula para debatir sobre lo expuesto, poner en común ideas y reflexionar sobre el camino teórico que les había propuesto su profesor. El trabajo intelectual de Fisher es una obra en sí tremendamente atrapada dentro de la propia idiosincrasia de nuestro tiempo, que tanto para Fisher como para sus alumnos se vislumbra la necesidad de superar el capitalismo tardío, un ocaso que no podemos negar, simplemente con esperanza y referencias a supuestas utopías. El libro de Deseo postcapitalista es especial también porque es una transcripción oral del último seminario de Fisher, y este tipo de texto da pie a entender la espontaneidad del pensamiento del emisor y el receptor. En estas últimas clases que impartió el británico se vislumbra que Fisher tiene ganas de vivir y busca incesantemente la clave para salir del sistema que lo hace estar deprimido. No lo consiguió, pero aportó su montoncito de arena y animó a muchas otras a que intentemos aportar el nuestro.